Bienvenidos sean todos ustedes otra vez al podcast de Tenores de Hidalgo. En esta edición, número 4, que va a estar saliendo el próximo viernes. No sé la fecha otra vez, pero... Para variar. Para variar. Pero va a estar saliendo para todos ustedes. ¿El próximo viernes o este viernes? Es que para mí Es que el para la próximo gente de viernes. YouTube que nos está viendo en vivo, Ok. hoy es viernes. 25 de febrero. Es viernes 25 de febrero. Dale, bien. Oye, Rick, Exactamente. yo no sabía si estabas dando el intro al podcast o estábamos en una estación grupera. Sí, señor. Pero, Pues, sí, bro. Vamos con el siguiente tema para todos ustedes. Bienvenidos. El ego del artista. El ego. Como bien lo menciona mi querido amigo aquí, Ricardo, hoy tenemos un nuevo podcast. El tema es muy interesante, es un tema que realmente se toca muy poco a nivel profesional, pero consideramos importante platicarlo entre nosotros, ya saben, con nuestro estilo, a nuestro entendimiento. Para todos ustedes el tema es el ego del artista principalmente. Sí, por cierto, ninguno de nosotros padece de eso, entonces, a ver qué le hacemos. Brother, al decirlo, asumes totalmente, güey, que tienes un A ver a ego, quién güey. ponemos de ejemplo, porque nosotros ya somos los trascendidos de Hidalgo. Los trascendidos. Pues sí. Bueno, entonces, ¿qué nos puedes comentar, mi querido Miguel, acerca del tema? Me gustaría comentar que empieces tú. Ahora yo. Bueno, a ver, lánzame una pregunta. Mejor, ¿no? Para estar más seguro. Va, bueno, de hecho no nada más va dirigida a ti, mi querido Squeak. Para quien no sepa, Osvaldo y yo nos comunicamos a veces en lenguaje ardilla. Lenguaje entonces, ardilla, pues squeak. Squeaken, Squeaken. vamos variándole. Esos son besos, Ricky. No, Es que Rick, esos son besos, güey. es que Rick es una salamandra besucona bueno, de es que esas los tuyos de son más- jarochas. De hecho, la pregunta es para todos, muchachos. A mí me gustaría ser el último en participar. ¿Qué es lo que ustedes conciben o qué es lo que ustedes entienden por el ego? Porque a veces pensamos que estos conceptos son como una cuestión muy mística, ¿no? Como una pregunta que se le tiene que hacer a algún gurú de la India por ahí, perdido en una alfombra voladora, y realmente es un asunto, a mi manera de ver las cosas, que tiene que ver con el diario vivir, no tiene tanto que ver con concepciones extrañas. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué concepción tienes de este término? Pues sí, yo la verdad sí pensaba que era como preguntarle a un iluminado, a un gurú, ¿qué es eso? Y te iba a decir, ah, ¿qué es ego? Tengo que investigar. Chamán. Ya hasta iba a leer libros, pero me aconsejaste que no lo hiciera. Es COVID, para mí el ego, pues, es una percepción de lo que yo tengo de mí mismo. O puede ser también como lo puedo decir como si fueran máscaras que tenemos, armaduras que tenemos, percepciones de uno mismo, pero que no son el ser en su base Esencial. esencial. Entonces son como máscaras, como un día leí El Caballero de la Armadura Oxidada, máscaras que nos vamos poniendo Sí, es un buen libro. ya sea para protegernos de dolor, para hablar bien en público, para ser un artista, cosas de ese tipo. Esa es mi percepción del ego. Ah, y es un gel también, por cierto. Sí. Y un No sé si shampoo. lo han visto. Oye, el gel está bueno, ¿eh? Ah, yo lo sé. Fíjate que No a nos mí, patrocinan. Miguelón, lo que yo siempre he pensado al respecto es como una vocecita, ¿no? Que te habla. Como una vocecita que te habla y que te dice y que te incita a hacer cosas. Yo siempre lo he visto como algo, no sé si esté bien o esté mal, pero como algo más negativo que positivo. Yo siempre lo he asociado con esa voz que te dice cosas y que te anima, que te invita a hacer cosas que regularmente no son las mejores. Esa es como que a grandes rasgos mi percepción de lo que es el ego, ¿no? Como que algo que te controla sin que tú te des cuenta. Ahí está muy interesante también. ¿Tú, Ricky? Mi percepción, pues, es la construcción de nuestro camino andado. Es que el ego tiene muchas vertientes. El ego se puede usar para bien. El ego se puede usar para mal.
Pero el simple palabra de decir la palabra ego, pues no tiene mucho sentido. Hay otras palabras que ya podríamos, que podríamos ahondar un poco más, y ahí sí habría un poco más de problema. El ego por sí solo siento que a veces hasta es bueno, porque es la construcción de uno, de uno como ser. Te dejo platicar. A ver, pero yo, Está mi ¿cómo reporte. está eso de que es como lo que yo me quedé un poquito con la duda de la... Pues para mí es lo que hemos construido a partir de nuestras vivencias, por O ejemplo. sea, como tu imagen. Ajá, lo que te ha llevado a la vida a ser como eres. Otra cosa sería el egoísmo, el egocentrismo. Eso ya sería algo malo, porque sería mi yo chingándome a todos los demás. Pero construirse a uno mismo y uno mismo, trabajar en sí es valiente. O sea, eso es el ego para ti. Ajá. Ok. Bien, muchachos, no, pues es muy interesante escucharlos a todos. Pues no soy un experto en el tema, ni mucho menos, pero este tema salió también, queremos contarles que este tema salió porque algunas veces platicando estábamos, siempre se escucha, ¿no? Decir, es una cuestión de egos, lo hizo por ego, es que tiene el ego muy elevado. Están muy interesantes todas sus opiniones, muchachos, y lo que les puedo decir es que con base en lo poco que yo conozco, en lo que he leído, en lo que he podido saber, pues todos tienen una aproximación bastante válida de lo que es el ego. Rick mencionó algo que para mí tiene bastante importancia. Si nos ponemos en cuestiones de terminología, pues a secas, ego, pues es el yo, ¿no? Es el yo, a secas. Podríamos decir que en este caso el ego del artista, pues es el yo que es artista. Y tiene muchos tamices, dice Rick, muchas vertientes. Yo creo que más bien tendría muchos tamices, muchos matices, ¿no? Para poder analizarlo. Lo principal que considero pertinente es que poder desvanecer esta polarización de bueno o malo. Porque en una concepción un poquito más espiritual, y entiéndase algo, el término espiritual más como una cuestión de entendimiento, porque como les digo, normalmente cuando escuchamos este tipo de términos o hablamos de espiritualidad, la gente se imagina a un sujeto de túnica blanca o no sé qué está haciendo Rick, pero algo Está así. ahí rugiendo. Está Es un rugiendo. ritual pagano. Sí, la gente se imagina cosas muy misteriosas, muy como ajenas. Y realmente en una concepción más práctica, más del diario, de espiritualidad, pues es aquello que tiene más que ver con nuestro entendimiento del mundo y de las cosas, de cómo funciona la vida para nosotros. ¿Y por qué decimos el ego en el artista? Pues porque a esto nos dedicamos, al arte. Y a pesar de que no es algo exclusivo de las personas artistas, pues nosotros tenemos una característica que nos hace que esto sea un reto un poco más importante, o quizás no importante, pero que sea más cotidiano. Y es que hace rato, por ejemplo, Rick habló de egocentrismo, ¿no? Y pues realmente nosotros vivimos de ser el centro de atención en determinado momento. Hay que también matizar eso, ¿no? No podemos ser el centro de atención en todo momento, pero cuando nosotros estamos en un escenario, nos gusta ser el centro de atención. Debemos, entre comillas, ser el centro de atención. Entonces tiene más que ver con cómo nos percibimos a nosotros mismos. Decía mi querido Osby, como una especie de armadura de cara, ¿no? Decía mi querido Julio, muy atinadamente, como una voz interna. Y decía Rick, eso que nos hace ser quien somos ahora. Y pues la verdad es que a nivel incluso de definiciones, pues los tres están en lo correcto. Nada más que hay que ver cuál es la percepción de estas diferentes características del ego que ustedes nos han señalado.
En cuanto a esta cuestión de las máscaras, fíjense que, por ejemplo, hay alguna filosofía oriental que dice que nosotros tenemos 3 personalidades y que, de hecho, esto encaja bastante con las definiciones psicológicas. Por ahí algún psicólogo que nos escuche, si estoy diciendo alguna barrabasada, que seguramente va a llegar el momento, corríjanos, por favor. Sí, siempre. Les Tú invitamos a que nos comenten. Dice Osvaldo, yo siempre, pero con seguridad, así para que se vea. Tú siempre, sí, señor. Para que amarre. Entonces, alguna filosofía oriental dice que tenemos nosotros 3 personalidades o 3 máscaras. La que mostramos a todos, como queremos que nos vean, la que mostramos a nuestros seres queridos que nos conocen en un ámbito mucho más íntimo y la que solamente conocemos nosotros. Y es algo, la verdad me parece algo muy profundo, ¿no? Totalmente. Porque en una cuestión un poquito más espiritual, el ego es definido como ese yo que aparenta ser yo, pero que no es en esencia, decía Osvaldo. Es igual meterse un poco en terminologías más complejas, ¿no? Pero saber, por ejemplo, qué es el alma, que algunos lo relacionan con la mente, con el intelecto, con ese puente hacia el interior. El espíritu, ¿no? Que es eso que no se crea ni se destruye, que es nuestra esencia, que se supone que nosotros en espíritu tenemos la capacidad de ser felices, tenemos la capacidad de ser, de tener un carácter templado, de ser, ¿cómo les podré explicar? De no tener ninguna tendencia hacia el bien o hacia el mal. La impermanencia total, ¿no? Algo de lo que habla un poco el budismo, en la total neutralidad de las cosas. Y finalmente pues tenemos la materia, ¿no? El cuerpo, ese estuche que tenemos, que hay estuches más chistosos que otros, pero que finalmente nos sirve, nos sirve. Hay unos más exquisitos que otros. De puro tocar viola, ve nomás. Pero que nos sirve. Estás fibroso. Pero que este estuche eventualmente nos sirve, ¿no? Para poder, pues, andar en esta vida material. Porque finalmente, ¿qué nos hace pensar que lo que percibimos es real? No sabemos en realidad si esto que nosotros vemos es una ilusión, ¿no? Aquí ya entran otro tipo de filosofías. Pero a mí me gusta pensar que lo que vemos y vivimos todos conforma una realidad, o al menos la realidad que cada uno crea. Exacto, la realidad que cada uno crea o concibe. Hablando de eso, te hago un paréntesis. Sí. Yo les cuento que a veces yo, Hasta luego. yo hablando de yo, ¿qué ego sería el que el que quiero que vea la gente, ¿no? Bueno, tengo por ahí unos sueños recurrentes que normalmente me pasa cuando estoy estresado. No son sueños húmedos, ya hace años que no los tengo. Es que Ricky Gracias por dice, la aclaración. Estoy seguro No que se el preocupen. público Iba moría a ir por a- conocer ese dato. No Iba se a oler preocupen. tus sábanas ahorita. ya las vas a morder. Ya hemos hablado con él y ya se va a medir con sus historias. Ya le compramos húmedas. su bozal. Y luego tú. No, es un sueño recurrente hablando de que no sabes qué es la realidad. Yo espero nunca perder esa percepción estando consciente. Pero ahí tengo sueños en los que sueño que despierto. Según yo estoy acostado, abro los ojos, me levanto, hago mis cosas. Las primeras 2 o 3 veces no me doy cuenta. Entonces, hay cosas irreales, pero no las tomo en cuenta. Luego, pasan según yo, unos 3 segundos o 4. Vuelvo a despertar y digo, yo pensé que estaba despierto. Dice, güey, Vuelvo no, a hacer, ya desperté. con moronas en la boca, güey. Me vuelvo a parar, a ¿Quién se acabó el despertar, pan? a hacer mis cosas, a revisar el cuarto. Y empiezo a notar cosas raras. Digo, ha de ser la realidad, ¿no? Y ya vuelvo a soñar que despierto y ya digo, no, esto sí es un sueño. Y ya afortunadamente logré hacerlos conscientes y ya hasta los disfruto. Las primeras veces lo sufría mucho, me desesperaba y estaba así temblando, moviendo mis patitas así como convulsión parecidos, pero no eran eso. Y para despertarme lo sufría, fíjate que lo sufría hasta que los identifiqué, ya los identifico y hasta un día hice un kamehameha, güey.
No, Dice, neta, "A neta. huevo, Aprovechas. voy a aprovechar para convertirme en Saiyajin". Ah, eso no lo he intentado. O sea, estabas Sí cuesta. dormido, pero sabías que estabas dormido. Sí. Y pero- empezaste a hacer cosas que no debías hacer. Sí, que, Sí. que Y no nos se pueden estás hacer en la platicando realidad. las que son aptas para todo el público. Claro, Ah, esas ok, como ok, los ok. kamehamehas. Algo un poco como lo que se platica de los sueños conscientes, ¿no? Algo así, pero sí, estaba chido, pero costaba, no era así de que yo quería hacer lo que quisiera, O sea, sino no, que no, tenía no que siempre, esforzarme no para siempre hacer fue cosas. placentero, ¿no? Llegó a ser un poco... Las primeras veces Frustrante. era frustrante y sí lo sufría porque no... era más por luchar por despertarme que por aceptar el sueño. Cuando acepté que era un sueño dije, "Nah, pues vamos a experimentar, ¿no?" Pero no es al 100 lo que yo quiero, sino que trato de hacer algo y el inconsciente, los sueños van haciendo lo que tienen que hacer y yo trato de moverme ahí, pero está muy chido, se siente chido. No, pues Entonces, es que O sea, imagínense... eso hablando del tema de la realidad, ¿no? Sí, hablando del si tema de la habláramos, por realidad, ejemplo, de los sueños, pues alcanzaría para un que podcast al independiente. principio yo pensé que era realidad las veces que despertaba y no lo eran. Entonces, a veces me preguntaba, ¿y cómo sabes que esto que estás viviendo es realidad? Pero pues, la verdad es que sí se siente muy, muy diferente y no creería que esto es un sueño, hasta donde sé. ¿Tú lo crees? Y espero no confundirlo, porque entonces me vuelvo loco. Ahorita Interesante. esto no es real. Estás soñando. Digo raro. Mira, checas un kamehameha y verás. Oye, Miguelón, yo Échaselo tengo, al teléfono. Mejor tengo la una Genkidama. duda, Miguelón. Yo, obviamente, del tema, es evidente que tienes más conocimiento que yo. Yo conozco muy poquito, casi nada. Y me surge la duda de cómo afecta o cómo interviene la parte del ego en un artista y si es bueno o es malo. Claro, pues mira, a mi limitado entendimiento, podría decir que esa percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, que influye tarde o temprano en qué es lo que mostramos para los demás, porque somos selectivos. Procuramos mostrar lo mejor que tenemos, ¿no?, hacia los demás. Y yo creo que esto no tiene nada de malo. Por eso es que les comentaba hace rato, hay que matizarlo para no caer en este juego de bueno y malo. Pero mejor vamos a decir qué enriquece más mi espíritu, ¿no? Porque no tiene nada de malo que yo quiera dar a los demás lo mejor que tengo. Es como la selección mexicana cuando se enfrenta contra rivales que supuestamente Jugamos como nunca y perdemos como son siempre. débiles, nada, y cuando se enfrentan a rivales más altos ponen su honor, su ego por delante y quieren demostrar de lo que son capaces, ¿no? Podría ser un ejemplo, pero tiene que ver más con, ok, voy a dar lo mejor de mí mismo para que desde esta percepción que yo tengo de mí mismo puedan los demás ver que soy una buena persona, que soy un buen artista, por ejemplo, ¿no? Que soy un buen amigo, que me gusta, no sé, hacer favores, que de repente le cargo su micro a Osvaldo, que Eso, la base. le recuerdo a Julio que ya se le está olvidando su portatraje. O sea, no tiene que ver tanto con eso, sino con cuál es la finalidad. Porque hay que recordar que ese ego del que hablamos, que ya vamos a tomarlo en cuenta ya no como el yo, sino como ese egocentrismo, ¿no? Ese egotismo. ¿Por qué necesito ser el centro de atención? Entonces, ¿con qué finalidad estoy haciendo todo esto? ¿Es realmente porque yo aprecio a Julio y porque aprecio a Osvaldo, porque aprecio a Rick, o porque necesito del reconocimiento de mis compañeros para poder validarme a mí mismo? Y aquí entra lo que platicaba Rick. Nosotros somos un constructo de todo lo que hemos vivido, de las situaciones que hemos hecho conscientes desde niños, de cuál ha sido nuestro entorno familiar, social, económico, de cuáles han sido nuestras vivencias. Entonces, si yo fui un niño, no siempre es una regla, pero si yo fui un niño, un adolescente o en determinado momento de mi vida carecí de una validación interna, carecí de una percepción positiva de mí mismo y me sentí sumamente devaluado, va a ser normal que en algún momento de mi vida busque un protagonismo, busque un reconocimiento. Entonces, hacer muchos favores, incluso los que no están tan a mi alcance, por decir, tengo nada más 100 pesos y Osvaldo está en un apuro económico y le presto los 100 pesos aunque yo me quede sin nada,
pues ya no es algo que sea tan beneficioso para mí, ¿no? Porque ¿a qué costo voy a hacer ese supuesto favor? En dado caso, lo más sensato de mi parte sería decirle, carnal, yo ando igual que tú, pero nos vamos a repartir 50 y 50. Así ni tú ni yo nos quedamos sin lana. Pero no, ese egocentrismo hace que a veces, aunque yo me quede sin nada en este supuesto, dé todo, pero no es porque me nazca, porque yo diga, voy a ser muy desprendido con Osvaldo porque lo quiero y le voy a dar lo que tengo. No todo. Porque, exacto, no sería todo, ¿no? Sería nada más Solo 3 lo centímetros. necesario. Solo un trozo, el trozo necesario. Como decía Julio Esteban, ¿no? Entonces, realmente, ¿por qué ser ese centro de atención? Porque pues, es inevitable, ¿no? Si nosotros vamos a una presentación o a un contrato que tenemos que cubrir, pues deberíamos de ser el centro de atención. Sí, ahí sí hay que echarle O sea, ganitas, Porque ¿no? si estamos y nos presentamos así en el escenario como saliendo muy apenitas, Eso me quiero, acuerdo. quiero pasar desapercibido casi sin que nadie me Eso me vea. ha pasado. Pero en cambio, o sea, es lógico que con cierta seguridad, con cierto protagonismo, porque es nuestro momento, vamos a presentarnos, ¿no? Sí, sí, Que sí. no es lo mismo que yo me baje del escenario y platique yo con la gente y le diga, buenos días, yo soy integrante de Tenores de Hidalgo, fíame unas donas. Porque entonces no? Dame estoy, un pan. Glaciadas. porque entonces estoy saliéndome de contexto, ¿no? Estoy usando un recurso que no viene al caso y que además, por lo regular, el que está en ese egocentrismo tiene la ingenuidad de pensar que todo el mundo de verdad lo ve Así que vas a trepado bajarte. en un Y pedestal. ¿Por qué no? Que me dé un pan. Sí, deme un pan. Cómete un pan. O el chiste ese de cómete un pan. ¿Ya terminaste? Ya acabé. Es que Entonces, ese para mí pues podría ser un ejemplo. O sea, por ejemplo, lo que hablabas de las Ejemplote. máscaras, hablando de cómo le podríamos sacar provecho como artistas o como cantantes al tema del ego, yo para quitarme también la idea que tengo de que es algo negativo, eso de las máscaras me llamó la atención. O sea, yo podría utilizar esa máscara que tú comentas de cuando estás arriba, la cara que estás mostrando a tu público, desarrollar ese personaje hasta el límite, ¿no? O sea, pero una vez que te bajas, se acabó. Claro, es parte de ese histrionismo muchas veces necesario, pero no tiene que ser, a mi parecer, no Tan tiene que drástico. ser exacto un histrionismo que sea irreal, ¿no? Que te vuelvas otra persona, que por ejemplo, esto es algo que hacen los actores, ojo, o sea, hay que tener mucho cuidado. Un actor consagrado es capaz de meterse a su personaje hasta tal punto que use uno de estos moldes para que cuando sea un villano lo odies, ¿no? Ujú. Para que cuando sea una víctima realmente te compadezcas de él. Como Para que los cuando haga guasones. un papel de padre o de hijo o de policía o de héroe, realmente te sientas identificado con él. Es una realidad alterna, pero sabes que es una actuación. Sí, sí. Y lo que sucede con el egocentrismo es que se pierden esos límites. Esa frontera se empieza a desvanecer y ya no sabes porque, no sé, a todos nos ha pasado, incluso, no, yo hablo por mí, me ha pasado tristemente, es algo que uno tiene que vivir, que necesitas esa apariencia para poder sentirte completo, para poder sentirte seguro, porque temes en el fondo sentirte vulnerable. Ujú. Sin pensar que pues en nuestra calidad humana todos tenemos ciertos puntos de vulnerabilidad y no pasa nada con mostrarlas. Pero en el artista, a nivel de un escenario, también puede ser una especie de catarsis, ¿no? Si yo estoy muy triste en este momento por una situación que tengo en mi vida personal, que es perfectamente válido, ser consciente de mis emociones, pues puedo cantar una canción muy triste hasta llegar incluso al punto del llanto. Y me va a servir. Y la gente que me va a ver va a decir, qué bárbaro, o sea, qué interpretación. interpretación. Y algo en el fondo dice, pues es que en realidad se lo está llevando la chingada. Sí ¿no? chillé de verdad. Por eso Pequeño detalle. es lo que comentaba también, es la construcción de uno mismo, porque en base a nosotros en que hemos ido teniendo más presentaciones, agarramos más confianza y nos mostramos más libres, vamos construyendo un nuevo camino de nuestro ser, de nuestro entendimiento de nosotros mismos. Algo que comentabas ahorita, Miguel, a mí me llegó a pasar en la escuela, ¿no? Hablando voy a decir, Moreliana.
Ándale, ándale. Él puso en contra a todos en la escuela contra mí. Así era su manera de ser. Yo asistía a clases con Carlos Galván y me dijo, ¿sabes qué? Si vas con Carlos Galván no te voy a dar clases, no sé. Me puso muchas condiciones, ¿no? Y pues yo en mí le dije, pues hágale como quiera, ¿no? Voy a seguir con el maestro, estoy aprendiendo mucho y pues a mí me gusta ir. ¿Galván daba clases también ahí? No. O sea, un maestro de tu escuela te dijo que no fueras con un maestro fuera de la escuela. Exactamente. Y entonces, ¿Cómo se llama? Moreliano. Le vamos a Moreliano, poner. tú vas. Ah, no, no. Y puso en contra a muchos alumnos, a todos los alumnos de canto tenían prohibido hablarme, todos los alumnos, muchísimos alumnos. Oye, pero ¿cuál era el argumento para no dejarte? Eso. Tenía un ego grandísimo el Ajá. señor. Y entonces yo construí una máscara de decir, pues, se van mucho a la chingada todos los que no me quieren hablar porque les dice este güey que no me hablen, ¿no? Y entonces pues yo con los maestros pues era muy desafiante también ya, ¿no? Se volvió mamón Ricky, entonces sí, para sobrevivir entonces, y se quedó igual. Ricardo Rebelde. No. Ricardo Mamón. No me Se quieras quedó así. venir a decir cosas ¿En que qué no. mundo? Entonces, Me cuesta trabajo creer, pero bueno. Entonces sí desafiaba a los maestros, me hacían exámenes y yo les iba a decir, pues haga mi examen, yo de todas maneras voy a sacar 10. Entonces, ahí, en serio, nomás. sí, Qué máscara, ¿eh? pues llegué a construir así. Hoy en día, pues trato de ser muy diferente, ¿no? De hecho, algunos de los que no me hablaban me llegan que me han conocido hoy me dicen, no manches, es que eres a toda madre, ¿no? Entonces... Sí, pues, no te conocen bien, evidentemente. Conocen el ego que quieren que veas. Sí, Pero totalmente. no el Conocen no tu el que máscara eres. amable. Sí. Pero eso Sí. sobre Está, lo que estabas hablando. está, Rick, muy, 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 muy interesante esta anécdota que nos cuentas, porque fíjate, se presta perfectamente para explicar varias situaciones ahí. Fíjate, hablando del ego del artista, y es una triste realidad, me parece bastante triste, es que hay muchos compañeros en el medio, cada quien es respetable, ¿no? Sus decisiones, pero que, por ejemplo, buscan la acreditación a costa de la desacreditación de los demás. Es muy común que yo salude, por ejemplo, a mi querido Osvaldo, maestro. ¿Cómo estás, maestro? Gusto verte, maestro, ¿no? Maestro. Y cuando Osvaldo se voltea, digo, es que el güey canta bien culero, que esto, que aquello. Tristemente, es una situación, una imagen cotidiana dentro del ambiente artístico. Y yo lo he visto no solamente con músicos, con actores, bailarines, productores. Entonces, aquí entra algo que vale la pena matizar. Y que tú nos comentaste. ¿Hasta dónde puede llegar mi entendimiento de las cosas y que voy a responder con mi ego, el ego de las demás personas? ¿Sí? Uno no siempre tiene esa madurez y de hecho no debería de tenerla. Porque finalmente me parecería absurdo que... ¿Cuántos años tenías, Ricky? 18, 20 años. Estabas morro, ¿no? Entonces imagínense... ¿Qué fin tendría en la vida ser un iluminado de 19 años que ya tiene todo trascendido? Finalmente, lo que hemos vivido nos ayuda a trascender ciertas cosas. Ahora, yo nunca tuve la oportunidad de convivir con este señor, con este maestro, pero pues así como tu caso, sonados muchos, ¿no? Sí. Ahora, sabemos dónde vives. Aquí hay que entender alguna cosa. Verlo desde afuera. No involucrarnos emocionalmente. Porque aquí pasa algo, por ejemplo, los que te queremos, Rick, que somos unos santos, y que somos tus amigos, que te conocemos, Tolerantes. suele pasar que cuando alguien se pasa de chorizo con quien queremos, con quien apreciamos, pues tomemos una postura de inmediato, ¿no? Pues, pinche viejo pasado de lanza. Pero vamos a analizarlo desde fuera de la emoción. Este maestro seguramente tiene sus motivos para ser así o para que él haya sido así. Sí, sus propias carencias. Sus caminos de vida. Exacto, sus caminos de vida. No sabemos cómo se formó, no sabemos. Hoy lo entiendo así, güey. No sabemos cómo se forjó, claro, pero pues no tenías la obligación de entenderlo. Exacto. Entonces,
¿por qué este afán de desacreditación, ¿no? ¿Por qué este afán de ataque? ¿Por qué este afán de exclusión? Porque normalmente es bien sabido que las personas que se suelen mostrar muy prepotentes, que suelen mostrar, decía Osvaldo, tiene un ego muy grande, y ahorita vamos a abordar eso, también es muy interesante. En el fondo es miedo, en el fondo es frustración, es ira. Contenida. Y me muestro así como un energúmeno autoritario porque no quiero que vean que realmente en el fondo de ese parapeto habita un Bambi todo tembeleque, lleno de miedo. Ahora lo sabemos, ¿no? Sí, en ese entonces, en mi estupidez, yo llegaba a ser un reflejo de él también. Es a lo que voy, pero no es tanto que sea estupidez. Finalmente aquí hay niveles de madurez, ¿no? Porque no es lo mismo que seas un señor de 40 y tantos, de 50 y tantos años, poniéndote con un jovencito de 18, 20 años, ¿no? Entonces, aquí entran muchas cuestiones, muchas manifestaciones del ego. No, yo no pienso que esto sea estúpidamente, ¿no? Sino que lo que tú consideraste mejor en ese momento fue, como dices, ponerte una armadura para no permitir que eso te dañara, para no permitir que eso te vulnerara, porque realmente te llegaste a sentir vulnerado por este güey, ¿no? Porque decías, es que ejerce poder sobre otras personas que me dejan de hablar o me excluyen, como este modo de castigar a alguien, ¿no? Aislándolo. Cuando uno está fortalecido, vamos a decirlo así, pues realmente no te importa lo que digan los demás, pero eso es muy fácil de hablarlo. Sí. Cuando De tú hacerlo, eres, no, está cuando bien tú eres difícil. un jovencito y necesitas de ese lubricante social, necesitas de esa aceptación, pues a ti te parece algo totalmente abominable, ¿no? Ahora decías, yo me puse una coraza y empecé a ser mamón. Fíjate, aquí conocemos algo acerca de tu vida, ¿no? Que por, no sé, alguien que te haya conocido en aquel entonces, yo me acuerdo que te conocí cuando estabas más o menos de esa edad. Sí, sí. Y pudiste haber hecho, o pude haber hecho un juicio así, a bote pronto. Ay, qué mamón es ese güey. Pero fíjate lo que son las cosas. Es el ego del que es así. No es tanto que este señor te causara un daño. Lo que pasa que él es así. Y ahí entra una de las percepciones de la vida que son muy interesantes. ¿Por qué los demás me hacen daño? Cuando, pues en una percepción más espiritual de la realidad, no es que te hagan daño, sino es que ellos son así, la realidad es una y nuestra interpretación de la realidad es la que nos daña a nosotros mismos. Totalmente. Entonces, pero ¿quién tiene sinceramente la madurez, la sensatez a esa edad para plantarte frente al maestro y decirle, maestro, yo sé que usted sufre, Ni a esta yo edad. sé que usted se siente vulnerable y que le parezco un buen reflejo para ejercer su vulnerabilidad. No se preocupe, no lo tomo mal. Vaya y... perdón, se me Con todo perdón, respeto. Con todo respeto, profe. Y ya, a cualquier edad es difícil. haces lo más Squeak. espiritual, un buen madrazo en los dientes. Con No, todo entonces, respeto. Lo más es meditas fíjense, media hora y le das hay unos... muchas manifestaciones, ¿no? de este ego. O sea, ¿quién tiene realmente el entendimiento? Ahora, aquí entran otras cosas, ¿no? La manipulación hacia otras personas, la percepción de ti mismo. No sabemos, eso tú nos lo contarás, si tú tuviste a lo mejor alguna infancia o una juventud primera complicada, difícil, en donde tú tenías que esforzarte por algo y que decías, no, espérate, no me va a venir a decir este cuate qué es lo que tengo que hacer, ni voy a permitir que me vulnere de esta manera. O sea, reaccionamos, no razonamos, reaccionamos. Y es que todo esto es muy bonito hablarlo, ¿no? Sí, sí. Y hasta da tranquilidad. Pero enfrentar la prueba y más a esa edad, o sea, realmente quién puede, ¿no? Ese es algo muy, muy, muy interesante. ¿Qué ibas a decir, mi querido Julio? La verdad, lo tenía aquí, pero ya se me borró, brother. No tengo ni la marra, no es cierto. Fíjate, a mí se me hace muy interesante todo este tema del ego, porque finalmente vivimos con esto y como bien lo mencionas, es un tema que no nada más nos afecta en el tema de la música, sino es en nuestro día a día. Yo sí entiendo también por esto del ego, que es, como bien lo decía Ricardo, algo que construyes. También entiendo lo de las máscaras, pero sí entiendo que sí es algo dentro de ti que te manipula de una u otra manera, para bien o para mal. Es lo que yo entiendo, ¿no? Entiendo que en la parte de esto del ego, por ejemplo, si pasa, como bien lo mencionabas, pasa algo fuera de ti y el ego muchas veces interviene o siempre, no sé,
en la interpretación de eso que está sucediendo, ¿no? Que te dicen, no, eso está mal, tú tienes que hacer esto, tienes que el otro, tienes que aquello, ¿no? Pero es en donde yo pienso que cuando más control le dejamos a nuestro ego, desde mi perspectiva, menos control tenemos sobre las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente nosotros nomás nos estamos dejando llevar, como bien lo decías, estamos reaccionando, como cuando juegas un videojuego por primera vez, no sé si les ha tocado. Si juegas algo por primera vez, reaccionas a lo que estás viendo, no estás preparado. Y si reaccionas a lo que estás viendo en la vida, está comprobado que vas a fallar. Si nada más te la vives reaccionando sin estar preparado, vas a fallar, ¿no? Te va a ir mal. Entonces, yo sí considero muy interesante este tema porque tenemos que aprender a controlar nuestro ego, a saber qué es lo que está pasando, qué cosas de las que están pasando están bajo nuestro control y cuáles no. Y controlar las que podemos, porque regularmente queremos controlar las que no están en nuestro control. Queremos controlar todo lo que está afuera, menos, o sea, yo siento que el ego nos pone el problema en todos lados, menos en donde realmente está, ¿no? Que es en uno mismo. Sí, total. Exacto. Has dicho algo clave. Ese ego es como un piloto automático. Exacto, se enciende. Putazos. Exacto, exactamente. Se enciende y lo primero que voy a hacer es reaccionar. El instinto es lo que nos separa de los seres vivos que no son racionales. Entonces nosotros tenemos la capacidad de raciocinio, pero en primera instancia está ese instinto. Reaccionar, sobrevivir. Pero aquí entran otras cosas que tienen que ver con la percepción, por ejemplo, el temor y el miedo. A mí me daría mucho miedo que en este momento se empezaran a escuchar plomazos allá afuera, porque significa que algo malo está pasando. Y la adrenalina, mi percepción de las cosas, de la inseguridad que se vive, no sé, pues quizás me va a obligar a tirarme al piso y me va a valer madre que se esté grabando el podcast. Por ejemplo, que no es lo mismo que el temor que sienta, que porque pasa en otros lados yo esté, híjole, estoy bien ansioso, no, me da mucho miedo que vaya a presentarse un tiroteo aquí afuera de la casa de Osvaldo, ¿no? O sea, el temor tiene más que ver con nuestra mente, con lo que pensamos que va a pasar, que muchas veces ni siquiera sucede de esa manera, ¿no? El temor es algo palpable, es algo que te hace reaccionar precisamente, que tiene que ver más con un instinto, no tanto con lo que piensas que va a suceder. Y, por ejemplo, es lo mismo abordar este tema del sufrimiento y el dolor, ¿no? Si yo le meto un pellizco marca diablo al buen Julio, posiblemente lo primero que haga es reaccionar, madres, ¿no? O quizá le guste. Bueno, ya entran otras cosas. Depende de dónde sea el pellizco. A lo que me refiero es que ese va a ser un dolor palpable, un dolor físico palpable. Claro, claro. Pero sufrimiento es que, por ejemplo, ahorita que está la mina ahí en el tejado, yo estoy pensando, esta pinche mina se va a caer. Sí, mina es un gato. Se va a caer. Y me estoy llenando de ansiedad y estoy sufriendo pensando en lo que va a pasar cuando, como dice Osvaldo, ella es una gata. Va a caer parada, ¿no? Sí, no piensa va a tener, que está igual de güeyes que nosotros. No, exacto, no va a tener ningún problema, pero yo en mi angustia, en mi desesperación siento que está pasando así. Y esto es algo que el artista enfrenta, ¿no? Con Entonces, ¿el ego te causa temor? Es a lo que voy. ¿O Mira, el temor causa el ego? es una muy buena pregunta, mi querido Osvaldo. Porque mira, estamos precisamente hablando, lo que dice Julio, ¿no? Es esta voz interna. Puede ser mala o puede ser buena, pues en realidad tiene que ver más con nuestra percepción, con el control de esas cosas. Porque es algo muy, muy paradójico. Entre más te obsesiones con tener el control, menos lo tienes. Sí. En cambio, me consta. Si tú aceptas y permites que las cosas fluyan, el nivel de estrés y de ansiedad por lo regular bajan, ¿no? Y es algo a lo que los artistas nos tenemos que enfrentar. Por ejemplo, por lo regular. si vamos a un lugar donde sabemos que el sonido está del nabo, pues nuestros temores es que se vayan a viciar los micrófonos, que no nos vayan a ecualizar bien, etcétera, ¿no? Pero si nosotros vamos a algún lugar en donde están estas condiciones y no nos permiten meterle mano a las consolas, como nos ha pasado, no dejan que nuestro Inge se ocupe de eso, que nos ha pasado, no dejan que pidamos otro micrófono, que nos ha pasado, entonces ya no depende de nosotros, ¿no? Y digo, ok, sí me molesta esta situación, pero el hecho de que yo me moleste no va a hacer que el micrófono suene mejor,
no va a estabilizar la ecualización de la mixer, no va en este momento a cambiar aquellas bocinas Kaiser por unas Bose, no va a suceder. Entonces es donde uno tiene el control sin tener el control de la situación, paradójicamente, ¿no? Porque si yo me muestro muy enojado en el escenario, todo va a ir para mal. Me voy a estresar a tal punto que quizás se me olvide la canción, que quizás me empiece yo a molestar con mis compañeros que no tienen ninguna culpa de lo que está sucediendo, ¿no? Y todo por querer tener el control, Exactamente, me imagino. exactamente. De lo que te frustra, le das más poder a la situación. Exactamente. Entonces decías, en realidad, ¿el ego causa temor o el temor causa el ego? Yo te puedo decir, en mi experiencia personal, que el temor es apenas uno de los rostros del ego. Es una de las formas que suele tomar. Voy a hacer Ahora, así como el meme del perro. Ahora vamos a hablar. Exacto. Ahora vamos a hablar de esta situación que comentaba Julio. Este piloto automático, esta vocecita interna, este yo que aparento ser ante los demás, ¿es malo? Bueno, realmente, si sabemos que está dentro de nosotros, ¿hasta dónde vamos a permitirle que actúe? Porque Ricardo dijo algo muy cierto, ¿no? Ese ego también es el que nos permite decir, no, ¿cómo chingados? No, sí puedo, sí puedo salir adelante. Incluso nos puede motivar hasta una competencia, ¿no? Sí, La sí. competencia Claro, no claro. siempre tiene que ser insana. Pero ¿dónde llega el momento o qué es lo que pasa si yo dejo que se descoyunte, que se vaya así, como gorda en tobogán, como dicen, ¿no? La chaviza. Entonces voy a empezar a sufrir. Inevitablemente voy a empezar a sufrir, porque si yo permito que se vaya engrandeciendo cada día más, pues voy a terminar siendo totalmente dominado por este piloto automático y la nave de mi vida va a estar siempre manejada por el piloto automático. Yo ya no voy a tener el control. Me van a decir ojitos negros, me voy a encabronar. Me van a hacer alguna crítica, me voy a conmiserar y muy probablemente me ponga triste, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, es una prueba deliciosa para el ego. Uy, Crítica, afrontar la crítica. Nos pasa mucho a nosotros los, Exacto. los músicos. Por ejemplo, nosotros cuatro lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto así con toda la franqueza del mundo. Nosotros les comentamos a nuestros oyentes, tenemos un ejercicio. Vernos, de repente nos observamos y entre nosotros nos retroalimentamos. Esa espinita que se siente cuando Ricardo me dice, es que ahí desafinaste en esa nota, pa. Y yo digo, sí, tienes razón, y por dentro, ¡ah, pinche Ricardo, qué te importa! ¿No? Ese es el ego manifestándose. Y es Porque- lo primero que sale a relucir. Exacto. A mí me pasa cuando me corrigen. Yo sé que me corrigen, ahora sí que por mi bien, Claro. o sea, por lo que sea, pero lo primero es como cuando agarras el fuego, quitas la mano. Lo primero que hago yo La reacción. cuando me dicen corrige esto es, ¿por qué? Si yo estoy bien. Exacto, ponerte a la defensiva. Ya después lo reflexionas, dices, sí es cierto. Ahora, fíjate, Tienes razón. pasa algo bien curioso. El ego que se va a manifestar en este pequeño ejemplo es aquel que nos dice, pinche Ricardo, ¿por qué me está criticando? Pero ahorita que yo lo vea a él, lo voy a desmadrar. Voy a buscar hasta que no lleva su zapato bien atado, ¿sí? Entonces, Así le hice una vez al Squeak. el ego es este piloto Es automático. tan feo, ¿no? Sí, o sea, es muy frustrante. Es este piloto automático que intenta siempre salirse de sí mismo. Para el ego, el bien, el mal, el placer, la molestia, todo se encuentra afuera. Nunca se va a encontrar en él mismo, ¿no? Ujú. Ahora, es que es un mecanismo muy, muy astuto. Es fascinante, ¿no? Porque el ego también se puede manifestar en una falsa humildad. Ujú. A veces la gente cree que el que está lleno de ego siempre está así, ¿no? Yo soy el mejor, yo. Pero el ego también se manifiesta en la gente en la que si recibe una Yo crítica, lo he dice, visto en política eso. en la gente que si tú me dices algo, tienes razón, Julio, no valgo nada, soy una basura, ya no me quiero dedicar a esto del canto, ¿no? Entonces estoy entrando en otra máscara muy hábil, muy inteligente, que va a decir Mañosota. Julio, perdóname, güey, no quise herir tus sentimientos, no te pongas así, mira, es que puedes mejorar esto, pero lo demás te sale muy bien. O sea, finalmente es un mecanismo muy astuto Ujú. para poder validarme, ¿sí? El ego puede ser pasivo, no siempre la reacción puede ser ponerme altanero o rezongar, ¿sí? Entonces, este piloto automático finalmente forma parte de nosotros, es
parte de nuestra propia sobrevivencia, porque finalmente nos ha llevado hasta la edad que tenemos, a donde estamos, bien o mal, pero nos ha traído. Ahora, no siempre es malo. No siempre es malo. No, Puede, no, no. puede convertirse en una motivación también, ¿no? Nos pasa en los conciertos, de hecho, o sea, nos preparamos en camerinos y decimos, órale, vamos a echarle tanates, ¿no? Y nos decimos, bueno, me llega a pasar más a mí y a Osvaldo, que nos digan, Mi ego dice no. seguros, créansela, ¿no? Y Sí, sí, nosotros tenemos que salir con la seguridad, nos aportan parte de lo que es su vivencia y nos ayudan a intentar dar Más. mejor nuestro trabajo, ¿no? Claro. Entonces, también el ego puede ayudar a hacer mejor nuestro trabajo. Puede ayudar, sí. Definitivamente. En mi caso es complicado porque a veces cuando yo quiero ser algo que no soy, me siento más rígido, más forzado a hacerlo. Es cuando me ven más así como robot, mi clásica. Es que... Tengo esta muletilla cuando canto. y No es sé lo si que si lo han visto, pero chéquenle. Pero yo fluyo mejor cuando dejo de luchar contra lo que soy. Exactamente. Y digo, pues, como dice por ahí un amigo, pues eres cagado, ¿verdad? Pues soy cagado, pues celo, hazlo y fluyes más. Y así te Haz lo disfruta tuyo, más Y la fluyes gente. más. Y se siente más atraída la gente a lo que soy porque se ve auténtico, no se ve forzado. Entonces, en ese caso, a mí el ego no me sirve tanto. Lo que yo quiero mostrar en ese momento en el escenario, a mí no me sirve. Cuando hay ocasiones en las que sí, claro que sí sirve. Por ejemplo, tú comentas, te ha llevado a vivir los años que estás viviendo, a sobrevivir, que es para lo que lo usamos, para sobrevivir. Pero cuando abusamos de él y cuando nos trae conflictos internos como externos, es cuando ya causa problemas. Creo yo es más problemático cuando el abuso del ego ya te lleva a problemas internos y es cuando uno tiende a aceptarlo, a saber que existe y a querer cambiarlo. Cambio. Exactamente. Cambio. Sí, Hasta luego. Fíjate, Osvaldo, que lo que mencionas es muy importante. Por ahí escuché que dijiste que hay que aceptarlo. También Miguel, lo han comentado mucho. Hay una frase en inglés que habla de eso que se llama, se dice literalmente embrace the pain. Como que acepta, abraza el dolor, ¿no? Y habla de lo mismo, de que tú aceptes, porque el reto, creo, en toda esta plática viene a ser que tú controles a tu ego, no que tu ego te controle. Entonces, y creo que es algo extremadamente difícil porque en resumidas cuentas todo lo hacemos por instinto regularmente, incluso cuando alguien viene y nos dice algo, no siempre son buenas intenciones, es muy difícil que se logre lo que nosotros buscamos, como bien lo comentaba Miguel, hacer una crítica constructiva por el bien del grupo. Hace rato que mencionábamos lo de las máscaras, me quedé pensando en un ejemplo, el de Shakira. Shakira, si tú la ves en un escenario, es un monstruo, ¿no? Pero la ves en una entrevista y es súper tímida y retraída. Nada que ver con lo que es en el escenario. O sea, yo siento que su personalidad real es la de las entrevistas, pero se ha creado una máscara tan increíble como artista, no sé si tenga algo que ver esta parte del ego, que lo desarrolla de una manera increíble, pero en resumidas cuentas yo siento que el reto y lo difícil de esto es entender que hay fuerzas que nos controlan, ¿no? Que no somos nosotros conscientemente los que nos controlamos a nosotros mismos. Estaba viendo hace un tiempo un estudio que tenemos, no sé, 10,000 años de evolución y que nuestro instinto no ha evolucionado en nada. Entonces, sí. Entonces, lo curioso de este dato es que en el caso del ego, el ego siempre busca las amenazas, como lo platicábamos, por fuera, externas. Y antes las amenazas, como también lo hemos platicado, el ego no es malo. ¿Por qué? Porque te ayudaba a sobrevivir de entrada, ¿no? Pues vas buscando el peligro, estás buscando lo malo. ¿Dónde está el peligro, no? Hoy por hoy el peligro se ha transformado, pero nuestro instinto no. Entonces siempre estamos buscando el peligro, lo malo, lo negativo. Estamos siempre en una sociedad muy
contaminada por falta de conocimiento, porque yo creo que si la gente se preguntara más esto más seguido, entenderían que hay muchas cosas que no nos deberían de sacar de nuestras casillas o aprenderíamos a estar más en paz o más estables o más ser, yo creo que mejores seres humanos en general. ¿Por qué? Porque nosotros no nos controlamos, nos controla nuestro instinto, nos controlan fuerzas mucho, pero mucho más grandes. Y es fácil decir, yo voy a controlar mi ego y no va a controlar a mí, pero allá en la práctica creo que es algo que se requiere de mucha concentración y mucha ayuda. Y es que a veces no lo creemos. Pasan muchas situaciones que dicen, no, es que me tuvo que pasar esto para que yo cambiara, ¿no? Tuvo que pasarme algo terrible y no queremos afrontarnos a eso, a la realidad, afrontarnos a los chingadazos. Porque los chingadazos nos van amoldando, ¿no? La vamos cagando, la vamos regando y uno va asumiendo, va diciendo, bueno, a ver, tengo que ver qué estoy haciendo mal. Tengo que ver las historias detrás de las demás personas, porque es muy importante no solamente ver en mí, ¿no? Luego lo que yo llego a comentar, ¿no? Es que, a ver, fíjate, ¿cuál es su historia? ¿Qué es lo que él ha vivido para que lo llegue a ser así? O sea, tú no te pongas mal, ¿no? O sea, no lo puedes controlar, o sea, él tiene que controlar sus cosas primero para poder entablar un diálogo más sano, ¿no? Entonces, a veces como persona no estamos dispuestos, y me incluyo porque nunca vamos a terminar de comprendernos, no estamos dispuestos a soltar, ¿no? A decir, ¿sabes qué? La cagué, ¿no? A mí me encanta que me digan las cosas, ¿no? Que me corrijan. Hablabas de los videos que vemos, a partir de que a mí me dijeron, ¿sabes qué? Tienes la mirada muy baja. Pues sí, güey, no manches, no estoy dando, o sea, ¿para quién estoy cantando primero? ¿Estoy disfrutando lo que estoy haciendo o no lo estoy disfrutando? Porque ahí parece mi expresión corporal dice que no lo estoy disfrutando. Entonces, a mí me gusta que me hagan ese tipo de comentarios de todo tipo, porque yo siento que a base de eso y a base de los chingadazos es como yo aprendo y puedo ser una mejor persona. Ir desarrollándome e ir comprendiendo no solo mi persona, sino a las demás personas, por qué son así, qué los llevó a ser así, y siento que es muy importante, ¿no? Sí, Rick. No, es que esto da para mucho. Lo que tú mencionas tiene que ver directamente con la empatía, ¿no? No es lo mismo saber que una persona tuvo un muy mal día, quizás, o que ha tenido una pérdida reciente, quizás, o que ha tenido un decaimiento de la salud, que es otra manera de pérdida, pero es que la vida es pérdida. Uh-huh. Y no quiero decir esto desde un punto de vista fatalista. Naces, pierdes la comodidad del vientre materno, donde estás en un ambiente calientito, acuoso, comes a toda madre, sí. Lo que se te antoja lo pides. Exactamente, te protege ese instinto materno, ¿no? Que sabemos Simón. Que hoy en día la psicología respalda que incluso el sufrimiento empieza a conocerse desde los embarazos que fueron muy difíciles o que las madres que han pasado por situaciones muy traumáticas se puede ver reflejado en el producto, ¿no? Entonces, naces y pierdes esa comodidad. Después eres un bebé y aprendes que llorando obtienes cosas, es parte del instinto. Llora uno cuando tiene frío, cuando tienes hambre, cuando algo te molesta, cuando algo te asusta y necesitas ser protegido. En ese momento somos dependientes absolutamente de nuestros padres, ¿no? Y después llega el momento de la pérdida de la leche materna, que era el principal alimento del bebé. Ahora tiene que empezar a probar nuevas cosas y le empiezan a salir los dientes. Otra pérdida más, ¿no? Empieza a sufrir, te empiezan a untar brandy en las encías y después eso se convierte en que vas por una promoción de bacacho cada 8 días. Entonces viene otra pérdida, ¿no? Brandy. Viene otra pérdida. Empiezas a caminar y te empiezas a caer. Y viene otra pérdida, los brazos de la mamá. Entonces la vida
son pérdidas y nosotros tenemos que afrontarlas. ¿En qué momento se desarrolla ese miedo total a la pérdida? ¿En qué momento nosotros dejamos que ese egoísmo que de bebés nos ayudó a sobrevivir, que de niños nos ayudó a decir mamá, levántame, papá, levántame? ¿En qué momento se descoyunta y empezamos a ser seres demasiado preocupados por sí mismos? Para que todo el mundo me resuelva, para que todo el mundo me ayude. Y si no obtengo lo que quiero, es cuando viene la frustración. Y ahorita ya le cayó a la Pasha. Ya se enojó. Porque como la Pasha tiene una dependencia del Osvaldo, nada más le había dado media hora. Entonces es muy interesante, muy, muy interesante. Ahora, respecto a lo que hablaba mi buen Julio, nos ha ayudado a sobrevivir, exactamente, pero cuando estamos dominados por esta cuestión del ego, fíjate, Freud lo describía como el id. Y viene en una terminología muy interesante. Nosotros ya los consideramos como insultos, pero no somos una generación que no ha aprendido a buscar las palabras en el diccionario, ni porque tenemos un teléfono al alcance de la mano todo el día. Cierto. Entonces, por ejemplo, el id, que es un estúpido, un idiota. Nosotros lo vemos como, no, pues ya me lo dijeron en el semáforo, ¿no? Pero realmente está dominado por ese id, por ese ego desmesurado, y es muy interesante de verlo, de aceptarlo. Cuando hay una comprensión de las cosas, cuando uno sabe qué es lo que está ocurriendo, tienes la oportunidad de decir, ya sé, me está pasando esto, estoy teniendo una crisis de ansiedad porque estoy reprimiendo algo. Estoy teniendo una crisis depresiva porque tengo mucha ira que he estado congelando durante mucho tiempo. La gente piensa, por lo regular pensamos que el iracundo es alguien que estalla y tiene los ojos inyectados de sangre. Pero no, realmente hay personas que están muy molestas y no lo demuestran, lo reprimen. No es lo mismo trascender a reprimir. Y estallan. Y para que pueda uno trascender sus propias emociones, pues primero hay que entenderlas. Tú has dicho algo, estallan, pero no estallan siempre en una manera de a un arranque colérico en donde aviento las tazas y pateo las sillas y los manoteo a todos, ¿no? A veces mi propio cuerpo lo demanda, ¿no? Me enfermo, cuando veo ya tengo una parálisis facial, un infarto, un accidente cerebrovascular, que obviamente sabemos hoy en día, se tienen datos que las emociones reprimidas ocasionan pérdidas importantes en la salud física. Me cae. No solamente en la salud mental. Me consta, ¿A cuántos de nosotros hicimos un coraje muy cabrón? Ya nos agarró un chorrillo por ahí, ¿no? Exacto. Chispas, es cierto. Rayos. Y luego Ay, Osvaldo. clases de albur con Osvaldo Otero. Sí. ¿Cómo me chingo yo solito? Exactamente, sí. Vean, eso es... Osvaldo va a hacer un libro que se llame Chínguese usted primero para no perder. Ese es un ejemplo Para que no claro. lo chinguen. Es un claro ejemplo de humildad, muchachos. Es humildad. Antiego. Pinche Darle a tu Osvaldo. amigo lo que... Exacto. Lo que no te pidió. Más de lo que no te merece. pidió. Lo que no te pidió a esta hora del día. ¡Chíspame, por favor! Entonces, Ahora. Tranquilo. entonces, fíjense qué interesante, ¿no? O sea, tenemos humildad, una muchachos, es humildad. una percepción de las cosas. Hace rato, por ejemplo, mi querido Osby, antes de que empezara a decir pendejas, mencionó algo muy importante. ¿No? Si tú tienes una característica, explótala. Pero fíjate, carnal, por ejemplo, el ego también se puede manifestar ahí, ¿no? Ok, soy gracioso, tengo gracia para decir los chistes, pero pues no puedes contar chistes en todo momento, ¿no? No, o no pues puedes intentar ser cagado todo momento porque entonces la gente va a decir, güey, ubícate, o sea, estamos en un funeral y tú contando chistes, que yo lo he visto, ¿eh? Yo lo he visto. Sí. Yo lo he visto. Entonces, aquí entra más qué contexto, ¿no? Bajo qué tamices podemos analizar estas situaciones. Finalmente también podemos llegar a entender que si tengo una cualidad, pues no la voy a sobreexplotar todo el día porque pues va a llegar el momento en que voy a ser cansón, ¿no? Calzón. Y es de bajo Bajo color, tu propio por cierto. riesgo. Chingaquedito. Sí. Fíjate que, por ejemplo, allá en Quito, en un concierto, sucede algo, ¿no? No, o sea, puede ser como en la misma interpretación. Sí, claro.
Por ejemplo, a Osvaldo, se lo he dicho, tiene una media voz muy bonita. Pero ¿qué va a suceder si todo el tiempo, todas las canciones las quieres Usa. cantar? Estas son las mañanitas que cantar. Y así de principio a fin. La gente se va a quedar esperando como a qué hora vas a soltar el resto, ¿no? Vamos a suponer, de Rick, una de las cosas más características de su voz es la potencia de su voz. Y a veces al cabrón lo tienes aquí, ¡ay! Hasta haces esto, ¿no? Pero él sabe que tiene que matizar, ¿no? Julio, sus graves son, siempre le hacemos burla, ¿no? Que son los famosos graves húmedos de Julio. Te lo dijo el chombo. Entonces, ¿qué va a pasar si a Julio lo dejamos todo el tiempo en la armonía hasta abajo? No va a lucir lo demás de su voz. Entonces vamos a estar abusando, mejor dicho, de los recursos que mejor nos salen. Y eso se va a convertir en un discurso repetitivo que no tiene nada que aportar. Entonces el ego es también un poco así. Quiere ser siempre el protagonista, siempre el primero. De hecho, veníamos escuchando Rick y yo y recordamos de un gran escritor que es Bill Wilson, y él decía, hablaba acerca de su niñez, ¿no? Hablaba acerca de su niñez y él tocaba el violín y era bueno, pero le entristecía mucho que siempre había alguien mejor. Sabemos que del arte, y más si te encuentras en TikTok a un niño asiático de 2 años que ya toca mucho mejor que tú. Eso nos pasa muchísimo. Entonces, muchísimo. Él tenía un dicho que es maravilloso. Quería ser el primero en todo porque en mi perverso corazón me sentía la última de las criaturas de Dios. Qué madrazo al ego, ¿no? Sí. No me parece que no puede haber nada más fuerte para delatarlo, ¿no? Entonces, no quiere decir que siempre que queramos mostrar lo mejor de nosotros sea porque nos sentimos una mierda. No. No es eso, sino porque ese es un mecanismo compensatorio, ¿sí? Normalmente cuando te encuentras pues sereno, cuando te encuentras pleno, te encuentras feliz, no siempre es porque tienes todo, sino porque, bueno, aceptamos que hay una pandemia a nivel mundial que, pues, no permitió que ciertas cosas fluyeran como lo queremos. No podemos hacer nada por eso. Es una situación global que nos rebasa. Y si nosotros pretendemos hacer, por ejemplo, conciertos por nuestra propia cuenta y todos sin cubrebocas, eventualmente va a pasar una tragedia. Aceptar, no se puede cambiar eso, está fuera de mí, ¿sí? No es algo que yo pueda determinar. Aceptamos pues, las nuevas medidas, ¿no? A nosotros nos encanta ver los recintos en donde nos presentamos llenos a reventar. O el ego los hace no querer aceptar las. Exacto, es a lo que voy. Ahora que tuvimos la oportunidad de estar en CEUNI con la orquesta de la universidad, pues era un poco molesto, ¿no? Ver un lugar lleno, 2 vacíos, 1 lleno, y si tenías la oportunidad de tener determinado aforo, pues ahora ya no lo tienes. Pues hay que aceptarlo. Son medidas de precaución que no está en tus manos, ¿no? Apenas me decía un amigo, pero es que no es parejo, qué poca madre, apenas vino Bronco y estaba hasta la madre de gente y todo. Pues sí, pero no son cosas que puedas tener el control de ello, ¿no? O sea, ni Osvaldo, pues no, que se lleva de pellizco y nalgado con Lupe, le habló y le dijo, oye, ¿qué pasó? Mi cuate Lupe, un abrazo, Lupe. Un abrazo, Lupe. Entonces, son cosas que no están en nuestro control. Aceptar que no están en nuestro control. Ahora, que haya mejores que nosotros, o sea, los va a ver y por mucho, ¿no? Y aquí es donde entra otro recurso del ego, porque es muy astuto. Bueno, entonces va a haber mucho mejores que nosotros, pero también hay peores. Sí, huevo, ¿no? Y yo ahí me justifico. Ok, es una realidad. Pero eso que tú estés señalando los que son supuestamente peores que tú, no te hace mejor persona, no te hace mejor artista, ni mejor intérprete. Entonces, si uno está viendo hacia afuera, viendo hacia la pandemia, viendo hacia los otros grupos, viendo qué opina fulano de mí, viendo qué opina sutano de mí, jamás me voy a enfrentar a mí mismo y poder decir, ¿dónde está lo que realmente está al alcance de mi mano para poder sentirme pleno? Y desde la plenitud, desde dentro, desde la aceptación, desde el control de mi ego, saber qué puedo hacer, qué no puedo hacer, dónde puedo intervenir, dónde no puedo intervenir. Entre nosotros 4 nos ha pasado. Los niveles de confianza, de convivencia son tan altos que de repente, sin mala intención, yo ya le quiero dar consejos a Osvaldo, ¿no? Y decirle, no, carnal, es que el traje póntelo así. Y cuando hagas determinado agudo, hazle así. Pero yo no sé, o sea, él tiene ya su propia técnica,
tiene también su propia manera de ser, su propia manera de entender su voz. Si yo estoy ahí de metiche queriendo corregirlo, muy probablemente lo voy a alterar y no voy a lograr. Nos ha pasado, ¿no? ¿Cuántas veces no nos han querido cambiar a la mera hora la forma? Y es un desmadre, no fluimos. No se Nosotros puede. no fluimos, ¿no? Entonces, es un poco difícil, como decía Julio, pero saber hasta dónde sí, hasta dónde no. Hasta dónde le puedo hacer caso a mi ego, porque me puede dar alguna buena sugerencia de vez en cuando, y hasta dónde no. Si en este momento, por ejemplo, lo que le pasa a mucha gente, ¿no? En las redes sociales. Imagínense que nos pusiéramos a discutir con todos los que nos dejan un mal comentario en algún video, en alguna Que publicación. son muy poquitos. Que son, sinceramente sí son pocas. Y ya sabemos quién los mandó, ¿eh? tenemos bien chacaditos, ¿eh? Sí son pocas personas, pero ahí es algo que les pasa a muchos, brother, dentro del medio. Uy, te sí. enganchas, Entre te más enganchas alcance tengas. y Carlos empiezas- Muñoz. Y empiezas hablando de algo que no te gustó en el video y terminas hablando de la abuelita del otro, que no tiene nada que ver, ¿no? Porque el insulto, la reacción es así. Ah, dices que canto mal, bueno, pero por lo menos mi mamá no se pone chanclas para meterse a la alberca, ¿no? Y empiezas a atacar con estas cosas que no tienen nada que ver. Digo, a grandes artistas consagrados les ha sucedido que se clavan y terminan siendo famosos, pero ya no por su arte, sino porque ya se clavaron en una polémica y terminan haciendo famoso a un cabrón que si no le hubieran hecho caso, su comentario se hubiera quedado ahí. Y ser conscientes que todo mundo tiene derecho a expresar su opinión y podremos estar o no de acuerdo con ellas. Si nos ponen una mentada de madre, pues es preferible que lo elimine si no quiero darle pie a eso, pero no contestar con una mentada de madre, ¿no? Porque entonces se va a hacer una bola de nieve y al ego le gusta eso. Va a decir, ah, no, oraba la mía, esto no se va a quedar así, pero hay un Dios, pero vas a ver, pero esto y pero aquello. El ego es especialista en crear este tipo de cosas, ¿no? Incluso es tan hábil que eventualmente puede responder, yo no voy a caer en tus provocaciones porque yo ya soy un ser iluminado. Soy muy Fíjense, Es muy interesante todo este tema del ego. ¿Qué Realmente, tiempo en lo tenemos? personal, me llevo mucho conocimiento, mucho aprendizaje. A manera de conclusión, me gustaría comentar que yo creo que tenemos un gran poder en nuestras manos todos para poder desarrollar, porque yo creo que si nos basamos en el instinto vamos a fallar. Vamos a seguir tal cual estamos. Es un tema muy interesante del cual podemos ir explorando poco a poco. Yo también creo que el asunto está en que te controles. El asunto está dentro de ti, no está afuera. Afuera es como un reflejo, una herramienta para que uno pueda ir corrigiendo lo propio. También considero que no tenemos nada que estar... si queremos cambiar a alguien, yo creo que tenemos mucho que cambiar nosotros mismos primero para poder atrevernos a cambiar a alguien. Yo siento que la competencia, en lo personal, yo jamás por ejemplo, lo que decía Miguel del si hay alguien mejor, si hay alguien peor, definitivamente, pues desde el que canta en un camión hasta los artistas más grandes del mundo, pues ahí está la línea, ¿no? ¿Y cuántos grandes artistas no han salido a raíz de cantar en un camión, por ejemplo? Exacto, ¿no? Ninguno está mal, finalmente ¿Y cuántos son... Grammys ha ganado gente son que niveles. no tienen talento ni para cantar en un camión? Entonces yo creo que la competencia real está en uno mismo. En lo personal yo compito por tratar de ser cada vez mejor. Y ya, lo que pasa alrededor, los que están alrededor, es otro mundo, es una cosa, son vidas aparte, ¿no? Porque finalmente yo no quiero ser ni mejor ni peor que nadie. Simplemente trato de ser mejor cada día y mi consejo es, pues no somos nada, somos polvo, esto es un ratito lo que vamos a estar aquí. Yo creo que... Diría José José. Polvo enamorado. Entonces la idea es que disfruten sus vidas, que traten de controlar más a su ego y no controlar afuera. Entre más controlas afuera, menos control tienes sobre ti. Entonces yo creo que la idea de esto es que aprendamos a entender que hay fuerzas que nos dominan y sacarles provecho y disfrutar nuestras vidas, disfrutar nuestro trayecto, hacer lo que nos gusta, cumplir nuestros sueños y vivir contentos. Esa es mi conclusión, muchachos. Bueno, pues la mía, más que conclusión, es agradecerles que hayan escuchado hasta aquí. Otra vez, si no llegaron hasta aquí, la próxima vez esperemos que lleguen hasta aquí. Pues no se van a dar cuenta que sí llegaron de este comentario, pero... Pero gracias. Pero gracias.
Vale, les agradecemos todo su escucha. Pues igual, agradecerles Hasta por, luego. ese va al final, por estar viéndonos, escuchándonos y tomando lo poco o lo mucho que les sirva de lo que hablamos, riendo. Si los hace felices nuestros chistes, pues adelante, y si no, también. Bueno, y pues el ego hay que saber cómo usarlo, dónde usarlo, con quién usarlo y cuándo usarlo. No abusar de ello, no traten de controlar todo el mundo, porque me consta que no se puede, que te trae problemas. Tratar de siempre tener el control de todo. Entonces, pues no, traten de fluir con el universo, sean ustedes mismos, no abusen de sus máscaras y pues muchas gracias. Sí, bueno, decía uno de los grandes maestros de la música con un contenido puramente espiritual, el gran Facundo Cabral, decía que ningún hombre puede dar consejos, nadie es tan viejo. Ahora yo ya les di consejos, ¿eh? No, se refiere más a como la analogía, ¿no? De realmente nadie es tan viejo. ¿Cuántas vidas necesitaríamos vivir para aconsejar con todo con lo absoluto de la verdad, quizás, ¿no? Pero, o sea, se refiere más a eso. Aquí nosotros les hablamos, como recalcamos en cada podcast, desde nuestra experiencia, con nuestros conocimientos limitados. No somos expertos en nada que no sea nuestras propias vivencias. Y a veces nos hace falta un poco más de eso, hablar desde la sensatez de lo que hemos vivido, no tanto de lo que leemos en internet o de lo que podemos saber, porque vivimos en unos tiempos, es una realidad, ¿no? En donde me chuto 2-3 videos de Carlos Muñoz y ya soy un maestro para Un dar. emprendedor Ya le digo, exitoso. Osvaldo, ¿quieres que te pague los 500 baros que te debo o un consejo millonario? ¿Por qué crees lo que crees? El consejo. Entonces, de ser un poco más profundos, pero no desde una perspectiva pedorra, ¿no? Sino de conocernos más a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras vulnerabilidades, nuestras oportunidades de crecimiento, como decía mi querido Julio. Realmente, pues la vida es eso, es el trayecto que tenemos, y hay que decirlo, la gran mayoría de las cosas que van a pasarnos no están en nuestro control, pero hay una muy buena parte que nosotros podemos dirigir y en la que podemos ser creadores de una realidad. Les agradecemos mucho por este podcast tan interesante. Esperamos sus comentarios, van a ser bienvenidos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta plática. Nos vemos. Bye. Sí, señor. Sí, señor.